Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya me da mucho gusto saludarlas y saludarlos y que hayan acudido a esta rueda de prensa que hemos convocado de forma especial por un asunto que es bien importante, un asunto que no es menor, un asunto que muestra claramente los alcances que puede llegar a tener o que pueden llegar a tener el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes en un tema que me parece que es importante mencionar. Resulta que en el Estado de Aguascalientes, ustedes saben perfectamente bien que como parte de la homologación que tuvo la reforma al Poder Judicial, que es la consecuencia natural de la reforma constitucional aprobada por una mayoría calificada en nuestro país, aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por los estados de la República que se necesitan, preveía también la homologación de esta reforma a ciertos estados de la República que podían tomar la determinación de hacerla de inmediato o posteriormente. Aguascalientes fue un estado que decidió homologar esta legislación, hizo modificaciones constitucionales y llevó a cabo un proceso de elección. Algo que sorprendió muchísimo en este proceso de elección es que todo lo que dijo el Partido Acción Nacional, que supuestamente iba a ser el gobierno de la transformación, ¿no? Es decir, lo que ellos señalaban que se iba a hacer, pues ellos sí lo hicieron en Aguascalientes. Primero nos dimos cuenta que la mayor parte de quienes se postularon a la elección en Aguascalientes, pues eran funcionarios públicos del gobierno del Estado. Pero bueno, tenían su derecho legítimo de participar y fueron a un proceso de elección. El artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que fue reformado el 18 de diciembre del 2024, dice con toda claridad lo siguiente: la representación del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de su titular de su presidencia, que será renovada cada 2 años de manera rotativa en función del número de votos que obtenga cada candidatura respectiva, correspondiendo a la presidencia a quien más votos obtenga, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género. Es decir, lo mismo que sucedió a nivel federal. Quien obtiene más votos ocupa la presidencia. Pero en Aguascalientes sucedió algo completamente distinto. Resulta que la persona que ocupó el lugar 6 de la votación, y les voy a dar su nombre para ver si ustedes pueden empezar a hilar algunas cosas. Se trata ni más ni menos que de José María Vázquez Ocampo, que obtuvo 82,000 votos y ocupó el lugar 6, pues en una reunión cerrada, en una reunión privada, en una reunión en lo obscurito, decidieron que ella fuera la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, ¿qué hicieron los magistrados y las magistradas de Aguascalientes en su primera acción? Como representantes de un poder, como impulsores de la legalidad, fue violar la ley. Eso fue lo primero que decidieron. ¿Y qué faltas administrativas se observan? Bueno, la primera es incumplimiento de funciones, porque
5 magistrados para poderle ceder esta posición a esta persona, pues resulta que decidieron declinar. ¿Cómo? Si es constitucionalmente una premisa que la presidencia se otorga de acuerdo a los votos que se obtienen. Segundo, abuso de funciones. ¿De quién? De quien hoy ya se presenta, ¿no? En el cargo, sin haber sido responsables del derecho y la obligación que habían obtenido por haber sido electos como representantes de este Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia del Estado. Algo que también hay que mencionar es que al ver nosotros que esto sucedió, estamos llevando a cabo varias acciones. La primera ya la llevamos a cabo esta mañana. Hemos presentado un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos en contra del acto que consiste en la designación de María José Ocampo Vázquez como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Esto ya está presentado, se presentó el día de hoy, pero no solamente eso. Vamos a llevar a cabo una queja ante el Tribunal de Justicia Disciplinaria del Estado y, por supuesto, vamos a llevar a cabo distintos procesos que nos permitan demostrar que hay incumplimiento de funciones y abuso de funciones. El medio de impugnación que estamos impulsando se sostiene porque los electores, todos los electores, tenemos interés legítimo para defender la efectividad de nuestro voto, porque eso establece la Constitución, ¿no? Y al no existir participación de los partidos políticos dentro del proceso de elección del Poder Judicial, a los electores se nos debe reconocer algo que el derecho establece como interés tuitivo, ¿no? El interés tuitivo tutela el orden constitucional. El interés tuitivo regularmente corresponde a los partidos políticos como entidades generales de orden constitucional. Sin embargo, al no haber participación de los partidos políticos, el interés recae y es reconocido para los ciudadanos en general. ¿Cuál es el fondo del asunto? Pues estamos demandando al Tribunal Supremo la violación al artículo 51 de la Constitución de Aguascalientes y así también los artículos 94 y 116 del mandato constitucional federal, que incluso nos permite analizar la posibilidad de llevar a cabo una controversia constitucional, porque el marco constitucional de la homologación de la legislación recae de una reforma constitucional que se llevó a cabo en todo el país. También se viola el principio de máxima publicidad y de certeza en materia electoral, porque el día de hoy pues nadie nos ha dicho cómo fue que se eligió o cuál fue el fundamento para la designación de María José Ocampo Vázquez. Y también se viola la efectividad del sufragio, porque se ignora el resultado de la voluntad popular. Imagínense ustedes, a ver, es que es palabras mayores. O sea, en pocas palabras, al Tribunal de Aguascalientes le valió gorro la Constitución y en su primera acción de gobierno hicieron violar la Constitución, violar la ley. Imagínense ustedes. Y no es menor porque la funcionaria electa, además de haber sido funcionaria del gobierno del Estado, pues tiene una militancia clara con el Partido Acción Nacional, clarísima con el Partido Acción Nacional, ¿no? ¿Qué estamos buscando nosotros? Estamos buscando que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia exhiba y haga públicos los documentos que soportan la fundamentación y la motivación de la designación de su presidenta, ¿no?
reservando a los impugnantes el derecho a ampliar la demanda en caso de que consideremos esto necesario, y que se declare la nulidad inmediata de la designación de María José Ocampo Vázquez como presidenta del Tribunal de Justicia de Aguascalientes. Pero además voy a agregar algo. Les voy a dar un poquito de información de quiénes son los magistrados, pues que resulta que decidieron declinar el mandato popular. El de mayor votos, Felipe Ávila Orozco, quien antes de ser electo como magistrado era ni más ni menos que el ex subconsejero jurídico de la gobernadora Teresa Jiménez. Segundo, María de Fátima de León Barba, este año todavía se desempeñó como directora de administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los servidores públicos. ¿De quién creen? Pues del gobierno de Aguascalientes, de la gobernadora Tere Jiménez. Tercero, Cintia Guadalupe Trujillo Lara, en 2025, ni más ni menos que la coordinadora de Casas del Bien Común Rurales de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿De dónde creen? Del gobierno de Aguascalientes. José Franco Muñoz, ni más ni menos que el procurador de la Defensa del Trabajo del gobierno de Aguascalientes, ¿no? Y María José Ocampo Vázquez, distinguida militante del Partido Acción Nacional desde el 2019 y además en 2025, antes de ser presidenta del tribunal, y digo entre comillas porque no lo vamos a reconocer, por supuesto, vamos a impugnar y vamos a llevar a cabo los procesos judiciales para que este atropello a la ley no se lleve a cabo, era la directora general de Política Social y Planeación del gobierno del estado de Aguascalientes. Y antes de eso, era la primer regidora en Huixquilucan, del Partido Acción Nacional, y antes de eso, ni más ni menos que la directora general de Desarrollo Social del alcalde del PAN, hoy senador, Enrique Vargas del Villar. En Aguascalientes se hizo un cochinero. Quienes debían de haber llevado a cabo un proceso limpio y ser garantes de justicia de las y los hidrocálidos, en su primer acción, en su primer decisión, quienes tendrían que garantizar la justicia decidieron violar la Constitución. Concluyo diciéndoles a todas y a todos, el día de hoy ya se presentó el primer proceso, haremos una queja ante el Tribunal de Justicia Disciplinaria, presentaremos también los procesos en contra de estos magistrados por incumplimiento de funciones y para ocupar la presidencia, y también los que tienen que ver con abuso de funciones. Es cuanto, pero me parece relevante porque de pronto es muy importante, ¿no?, destacar que quienes criticaban la reforma, la elección, ¿no?, en su primera acción, pues resulta que no solamente llenaron de panistas al Poder Judicial, sino que decidieron violar la ley y la Constitución. Y no es un tema menor, es un tema que ya se había comentado en algunos medios nacionales. Recuerdo que Latinus comentó este tema, no fue menor, lo hizo el propio Loret, pero hoy anunciamos acciones contundentes para no permitir este agravio contra la gente de Aguascalientes. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, diputado. La primera pregunta es de José Gerardo Mejía, de Latinus. Diputado, buenas tardes. Quisiera hacerle dos preguntas. La primera relacionada con su tema. ¿Qué pasa si se mantienen los 5 que están hasta adelante? ¿Qué pasa con ellos si se mantienen su postura de declinar al cargo? ¿Y a quién le va a poner nombre de quien operó esto? Dijo usted al principio panistas. Yo le diría, en el tribunal, bueno, no están identificados por colores, más bien si pudiera identificarse si desde el gobierno de Aguascalientes se operó esto. Sin duda, a ver,
pues todos eran funcionarios de la gobernadora. Todos eran funcionarios de la gobernadora Teresa Jiménez. Pero además no se puede declinar un mandato popular electoral constitucional. Si la Constitución dice quién es el mayor número de votos, no porque la gobernadora presumiblemente hubiera hecho un acuerdo, no sé con quién, ¿no? Pues ahora resulta que todos se ponen de acuerdo y hacen un cochupo. ¿En qué cabeza cabe hacer algo así? Entonces me parece que pues la pregunta se responde con un seguimiento lógico de dónde vienen, dónde estaban, a quién le responde cada uno de ellos. Y me parece un tema lamentable y de interés nacional. Bueno, para más claro, ¿es la gobernadora la que lo operó? Yo presumo que sí. Bien. No tengo elementos para decirlo. Los elementos que tengo eran miembros del gabinete, venían de ser funcionarios del gobierno del estado de la gobernadora y muchos de ellos tienen relaciones incluso con gente que ha sido cercana a la gobernadora. Bien. Y en otro tema, aprovechando, el viernes salió un reportaje en Latinus en el que se muestra con documentos que el gobierno de tanto Andrés Manuel como el de Sheinbaum otorgaron ya más de 12 contratos a Telesur. Usted sabe el origen de Telesur, en los que hacen campañas de difusión como campañas de prevención, o sea, de salud, campañas de lectura, campañas de difusión del mismo, juntos con la 4T, etcétera, ¿no? ¿De qué les sirve a los mexicanos que se anuncien en Telesur campañas como estas? ¿Y a qué lo atribuye, no? Bueno, a ver, me parece primero que la forma en la que se ha presentado esta información es de alguna manera una forma imprecisa. Porque, primero, para que el medio Telesur, tv.net, hubiera suscrito contratos con cualquier entidad del gobierno mexicano, tiene que haber una institución constituida en nuestro país, una empresa mexicana, ¿no? O sea, no es que le estén transfiriendo recursos a un medio de comunicación que tenga cercanía con el presidente de ese país, ¿no? Si hay una empresa en nuestro país, pues me parece que entonces es una filial de esa empresa en nuestro país y tiene una agenda de comunicación en nuestro país. Ahora mismo que tú me lo decías, me metí a ver efectivamente Telesur México y estoy viendo que efectivamente hay anuncios del gobierno de México, ¿no?, promoviendo pues acciones del gobierno, que es algo pues que corresponde a una decisión de quienes manejan este tipo de presupuestos. ¿A qué corresponde la decisión? Pues seguramente a participación en el mercado, a la cantidad de personas a las que llega un medio, no lo sé, porque no me correspondió a mí tomar esta decisión, no me correspondió a mí, no la conozco, de fondo la conocí por el medio que ustedes representan, pero me parece que la información de los contratos no tienen el enfoque de tratar de apoyar a un gobierno específico, sino más bien de promover acciones de gobierno en nuestro territorio, ¿no? Y me parece que si hay contratos, hay personalidad jurídica, una persona moral que suscribe los contratos, y lo que estoy viendo es que hay un ejercicio de comunicación efectivamente donde se retoman acciones del gobierno de México. Muchas gracias. Margarita Nicolás, Cadena Raza. Hola, diputado, buena tarde. Preguntarte sobre esto que denuncias, cómo panistas nombran a panistas en cargos. Pues esto en México nunca ha sucedido, creo, pues es la primera vez. Ya ves que vemos cómo se ha criticado los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, que todos están relacionados con Morena y pues ahí no hay capacidad de asombro, al contrario dicen, no, pues nada tiene que ver con nosotros. Y me gustaría saber por qué les asombra tanto, por qué esta admiración, ¿no?, de que dicen, pues la nombraron panistas, es panista y bueno, lo que sigue. Sí, en México no se da.
Entonces, y la otra, de la promoción que se está haciendo entre los adultos mayores, que se les está repartiendo un folleto dando a conocer los logros de la presidenta de México, pero a mí lo que más me llama la atención es que les entregan el folleto y les toman foto para que vean que sí se los entregaron, y eso lo están haciendo los servidores de la nación. ¿Esto cómo se califica o cómo se puede ver? ¿Dónde está esto sucediendo, Margarita? Pues en todo el país, pero a mí me lo dieron allá en Chimalhuacán. ¿Y qué es lo que te entregaron exactamente? Para tener un claro. folleto, ahorita te lo enseño si quieres. ¿Lo tienes aquí para verlo? Sí, si me permites. Sería muy bueno poderlo ver. Gracias, querida Margarita. Tecnistas, sí. A ver, me parece que los casos son muy distintos. Ya lo decía Margarita, por ejemplo, en el caso del presidente Hugo Aguilar Ortiz, pues no se cometió ninguna violación a la Constitución. Fue efectivamente quien obtuvo el mayor número de votos, a sorpresa de muchas y de muchos que no esperaban que esto sucediera, ¿no? Y me parece que tiene una trayectoria que está centrada en la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Fue coordinador del INPI, fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante los diálogos de San Andrés, ha sido un promotor de los pueblos originarios durante mucho tiempo, un abogado indígena mixteco con una trayectoria que lo respalda, ¿no? El caso de Lenia Batres, pues ya era ministra de la Suprema Corte de Justicia, licenciada en Derecho, con maestrías en Derecho Penal, Gestión Pública, tiene hoy una candidatura a doctora en Estudios de la Ciudad, ¿no? Y ya desde 2023 era una ministra que participaba. Yasmín Esquivel, pues ha sido funcionaria en la Ciudad de México, miembro de la Suprema Corte desde el 12 de marzo del 2019, con estudios en Derecho, ¿no? Loreta Ortiz, jurista, académica, escritora, exdiputada, exmilitante, ¿no? Renunció al partido en 2018, 2018 renunció al partido, ¿no? Ministra desde 2021, titulada en Derecho, con posgrados en Derecho Comunitario, en Derechos Humanos. Sara Irene, ¿no? Especialista en Derecho Penal, estuvo en la PGR, mucho tiempo antes, en la Comisión de Atención a Víctimas. Arístides, un abogado egresado de la UNAM, joven, con doctorados y maestrías, ¿no? Trabajó en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, fue comisionado de Info Ciudad de México. Y hay otros ministros, ¿no? Como Giovanni Azael, Irving Espinosa Betanzo, Maristela Ríos González, ¿no? Que no hay, en mi opinión, una relación como la que estamos viendo. Aquí lo que estamos diciendo es, estos de plano eligieron a los cuates. Eran funcionarios en activo del gobierno del Estado, panistas. Y además decidieron a quién poner. O sea, un hidrocálido que, representado en su Cámara de Diputadas y Diputados, modifica la Constitución, Margarita, para que se establezca en el orden constitucional que la forma de elegir al presidente del Tribunal Supremo de Aguascalientes es la elección, pues va a votar por eso. Y válgame la sorpresa, si después de que tú decidiste que ibas a votar por X o por Y o por quien sea, resulta que ellos deciden ponerse de acuerdo en lo corto, vulnerando tu derecho político electoral, si fueras hidrocálida, por supuesto, ¿no? Es decir, es como si de pronto, nada más para ponerla con la magnitud que tiene, hubiéramos visto en la Suprema Corte de Justicia que los ministros en su primera acción se hubieran puesto de acuerdo para elegir a cualquier otro, que no fuera el que más votos obtuvo. ¿Qué tan escándalo nacional hubiera sido eso? Hombre, olvídense. Portadas de todos los periódicos. Columnas completas. Pues me parece que el caso de Aguascalientes sí amerita un análisis muy específico, porque así es como actúan estos. Eso es el PAN. Eso es el PAN exactamente. Afortunadamente no lo vamos a permitir.
y ya hemos promovido las acciones jurídicas específicas para que se anule la elección de esta persona como presidenta y que cada quien cumpla con sus responsabilidades que les otorgó el pueblo de Aguascalientes. Diputado, me gustaría saber cuál es tu opinión de esta nueva imagen que se le da a los símbolos que por muchos años tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy modifican el águila, le ponen el bastón de mando. Antes de que tomaran posesión los ministros, pues se fueron a hacer una ceremonia, aunque sea prehispánica, pero era religiosa. Yo he visto que dicen, no, pues es un estado laico y pues, si hay alguien que debe tener toda la laicidad, pues es precisamente la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, vemos que llegan vestidos por un halo de rituales prehispánicos. Yo no estoy en contra, pero digo, si algunos los critican por hacer alguna mención bíblica o de Dios en tribuna, pues porque la Suprema Corte se arroga ese derecho de investirse con una ceremonia religiosa. Bueno, y lo ponen además en el nuevo logotipo de la Suprema Corte de Justicia. Tu opinión me gustaría saberla. A ver, yo empezaría por decirte, Margarita, que yo no comparto el punto de vista contigo de que sea una ceremonia religiosa. Me parece más que son actos fundacionales que hablan de las raíces históricas de este país, de cómo se formó milenariamente, de eso que la derecha durante tanto tiempo trató de hacer a un lado, ¿no? En la historia mexicana, los rituales siempre han servido para unir lo sagrado, lo cívico y lo popular, ¿no? En una misma narrativa, ¿no? Me parece que tiene que ver más con una decisión de hacer un reconocimiento a la justicia de los pueblos olvidados, de los pueblos originarios. Y a mí me pareció no solamente algo que mandaba un mensaje de justicia social para los que estuvieron más olvidados, sino que además mandaba un mensaje de que la justicia sería muy distinta, ¿no? Y en el caso del bastión, me parece que no es un objeto cualquiera. Me parece que el bastón tiene que ver con un punto de cohesión colectiva, ¿no? Porque habla de generaciones de lucha, habla de continuidad en las luchas, por supuesto, ¿no? Y nos recuerda quiénes fuimos, quiénes somos, ¿no? Y el compromiso que debemos tener como pueblo, ¿no? Me parece que los rituales enseñan, sin palabras, ¿no?, valores de disciplina, de respeto, de unidad y de propósito. Y además, pues la decisión también es una decisión soberana del Poder Judicial, ¿no?, que claro que tiene las facultades para poder llevar a cabo un cambio, sin duda, en este tipo de símbolos y para llevar a cabo este tipo de rituales, ¿no? Claro que hace muchos años hubiera sido imposible ver esto. Bueno, hubiera sido imposible incluso ver las puertas de la Suprema Corte de Justicia abiertas. Jamás, nunca cambió la justicia en nuestro país. Y habrá seguramente acciones que correspondan a esa nueva justicia del pueblo y para el pueblo, Margarita. Siguiente pregunta, Cecilia Hernández, de Línea Política. Vocero, muy buenas tardes a los presentes. A mí me gustaría tener su opinión con respecto a la marcha que se vio este fin de semana en Sinaloa. Salieron más de 20,000 personas demandando ya un acto de justicia para las víctimas, un alto a la impunidad, un alto a la inseguridad. Y vimos también a niños pidiendo paz. Y por el otro lado, el gobernador de esa entidad está diciendo que está comprometido a abatir esa situación. Sin embargo, vemos que están los ciudadanos de ese estado, están en medio de la inacción del gobierno y en medio de las acciones del crimen organizado. Ellos son los que le están pagando. Su opinión, por favor. Yo seré siempre muy respetuoso de cualquier ejercicio de manifestación, del que sea. Se vale. Eso ha sido nuestro movimiento. Un movimiento que ha logrado, sin duda, alcanzar objetivos de luchas históricas
y en algún momento se debió a las grandes manifestaciones que hicimos durante muchos años. Así es que mi opinión es que tienen todo el derecho de manifestarse. Que ojalá y tengamos sin duda dentro de muy poco tiempo ya resultados en materia de seguridad en ese estado, que siempre ha estado estigmatizado por la violencia y que no se lo merecen, porque la gente de Sinaloa es gente de primera, gente echada para adelante, es uno de los estados más hermosos que tenemos, ¿no? Y el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo una labor sin precedente para poder atender un problema que tiene que ver con un fenómeno geopolítico, que tiene que ver también con un problema de consumo en Estados Unidos y que sin duda tiene que responder a toda la gente que vive en el estado de Sinaloa. La mejor forma también de evaluar a un gobierno es en las urnas o mediante el proceso de revocación de mandato, ¿no? La marcha siempre será una manifestación válida, una manifestación que no debe de deslegitimarse jamás. Si hay 20,000, 25,000, una persona o dos personas aquí afuera de San Lázaro manifestándose, tiene que tomarse con la seriedad que amerita, ¿no? Entonces yo espero que pronto el estado de Sinaloa recupere la paz y estoy convencido de que las acciones del gobierno que está implementando la doctora Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad dentro de muy poco también van a dar resultados. Última pregunta, Jaime Obrajero de W Radio. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntarle su opinión sobre la declaración que hizo el senador Armando Melgar sobre una especie de ruptura del Partido Verde con Morena. Si es una declaración unipersonal o si usted percibe efectivamente que hay una división entre esta alianza que hay con el PT, Morena y el Partido Verde. No, es una declaración personal. Dijo que había ratas en Morena. Ese es el punto de vista de él en lo personal, ¿no? Ahí yo he hablado recientemente con dirigentes del Partido Verde, con quienes tengo una buena relación en Aguascalientes y además aquí a nivel nacional, y la relación es muy buena. Con el coordinador del grupo parlamentario, con el dirigente, la dirigenta del Partido Verde, con su secretario también, con todas y con todos tenemos una excelente relación. Yo creo que hay algo que el senador tiene, no es la primera, ya es la segunda o tercera vez que escucho que hay ciertas declaraciones desafortunadas, en mi opinión, y me parece que es momento de cerrar filas. La alianza de la Cuarta Transformación es una alianza que está ayudando a millones de mexicanas y mexicanos. Supongo que es una declaración personal. También preguntarle, diputado, sobre esta intempestiva declaración del gobernador de Durango. No sé si se está queriendo ingresar a las filas de Morena. Yo sé que hay restricciones, pero ¿cómo ve usted que además se llame claudista? Pues muy bien. La verdad es que no solamente lo vi en Durango, al gobernador Esteban Villegas, el gobernador Manolo Jiménez de Coahuila hizo lo propio también. Me parece que tenemos dos gobernadores priistas muy claudistas, y hay que decirlo. Y Alito Moreno debe estarse retorciendo, porque mientras lo vemos allá en Estados Unidos grabando miniclips de 3 o 4 segundos donde simula que va a entrar a una oficina, pero no sabemos ni con quién se reúne Alito, ¿no? Pues vemos que sus gobernadores dicen todo lo contrario, reconocen al gobierno de Claudia Sheinbaum, se definen claudistas. Entonces me parece que lo que sí es una lectura importante es que hay un obvio y un claro rompimiento en el PRI, ¿no? Entre los gobernadores del PRI, que son gentes institucionales y responsables y que reconocen la labor del gobierno de la transformación, y entre un porro como Alito Moreno, un bravucón de cantina, ¿no? Que además tiene un club de porros, que nomás andan inventando cuanta cosa se les ocurre, ¿no? Entonces, pues ahí ves, ¿no? Hay muchos PRIs
el que destrozó a Alito Moreno, que dejó muchos damnificados, el de los gobernadores que reconocen a la doctora Claudia Sheinbaum, y el de Alito Moreno, que es el PRI de los entrellistas, el que se la pasa en Estados Unidos de vacaciones buscando a ver quién lo recibe y a ver quién le abre la puerta, ¿no? Hay una ruptura en el PRI sin duda, pero ojo, esto no se lo digan a nadie, porque si alguien hace público lo que voy a decir, lo voy a negar. Hay que dejar a Alito ahí, hay que dejarlo, porque la verdad es que le ayuda muchísimo a la transformación. No hay que moverlo, que siga Alito ahí, le ayuda muchísimo a la transformación. Muchísimas gracias a todos. Una última pregunta, diputado, Sí. de Felipe Barrera, de ABC Noticias. Diputado, buenas tardes. Ahorita, aprovechando el tema del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hay quienes aseguran que está allanando el camino para solicitar asilo en caso de que siga avanzando aquí el tema de la solicitud y el proceso para retirarle la inmunidad constitucional. ¿Su punto de vista sobre eso, diputado? Pues a ver, me parece que será la sección instructora la que determine si hay elementos. Lo que yo he escuchado es que hay elementos claros, Yo, sin quererme meter como vocero del grupo parlamentario donde no me corresponde, pero me parece que hay elementos claros. Y obviamente yo creo que Alito Moreno lo sabe. Alito Moreno sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, y siempre será atractivo para un personaje como él, pues tratar de definirse como un perseguido político. Ahí luego nos brincan por otros lados personajes que viven en McAllen, también exgobernadores de estados que se dicen perseguidos políticos, y con eso pretenden borrar el pasado de conductas delictivas y de corrupción. ¿Se sumaría a la ola aquella que cuando se acusa a algún político de otros partidos de X ilícito, pues argumentan persecución política? ¿Será el caso de Alejandro Moreno? Pues no, a ver, si hay carpetas de investigación, si las carpetas de investigación son prueba suficiente para la que la sección instructora determine que debe de haber un juicio de procedencia y debe de estar sin fuero el senador Alito Moreno, pues es una decisión que corresponde a un proceso no solamente de orden penal, sino también legislativo, ¿no? Y en ese sentido, pues ya tomarán la determinación los integrantes del grupo parlamentario de cuál es la ruta y cuál es el camino. Pero yo insisto, ¿no? Aquí no se persigue a nadie absolutamente, ¿no? No habrá negociación política para, como digo, porque nosotros nunca negociamos con criminales. El tema del desafuero pues no es nuevo aquí en San Lázaro. En la anterior coordinación de la bancada pues se le daba vuelta al asunto, diputado. El caso de Alejandro Moreno, pues aquí llegó desde hace algunos años, en la legislatura pasada. Este tipo le pregunto por si va a haber componendas políticas, porque se argumentó que hubo componendas para que se frenara la primera vez. Jamás. En nuestro movimiento nunca se va a ser cómplice de alguien que presuntamente llevó a cabo una acción delictiva, un acto de corrupción, jamás. Y creo que nuestro movimiento ha dado claras muestras, lo podemos ver hoy incluso en todas o en casi todas las portadas de los periódicos a nivel nacional. En este movimiento hay una acusación, se investiga, si hay responsables, se persiguen y se detienen, por supuesto. Por último, diputado, el tema del huachicol fiscal. Se confirman 14 detenidos, 2 sobrinos participando en estas ilícitas actividades del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. ¿El enemigo lo siguen teniendo en casa? No, me parece que la muestra clara es que en nuestro gobierno nadie está al margen de la ley. Quien la hace la paga, pero siempre tiene que haber, cuando hay una acusación, un debido proceso. Entiendo que la investigación inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo la integración de una carpeta que dio como resultado, primero, la detención de operadores que estaban cerca de estas redes de tráfico de combustible, y segundo, hoy ya vemos que había involucrados también personal de
la Marina, que de ninguna forma descalifica la labor de la Marina, Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Una persona que lleva a cabo una acción delictiva o presuntamente una acción delictiva no puede de ninguna forma manchar el nombre de una institución tan importante como la Marina Armada de México. Pero también pues nos da la razón, ¿no? Yo veía a Federico Doring, ¿se acuerdan de Federico Doring? Es que no hay detenidos, ahí están los detenidos. Es que no hay decomisos, ahí están los decomisos. Es que no hay cabezas, pues ¿qué más cabezas querían que un vicealmirante? Sin importar, no sé, el costo político. Es que no somos iguales, somos completamente distintos a ellos. Y por cierto, ¿no? Me quedo con las palabras de la presidenta hoy en la mañanera, ¿no? Estuvo así de contarnos una anécdota de corrupción de Federico Doring. Espero con ansias ver qué es lo que nos va a contar la presidenta cuando fue jefa de gobierno acerca de Federico. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias a todas y a todos.